Nuevamente en la tierra de mis raíces, Cartagena de Indias, en la Universidad de Cartagena, en la que muy posiblemente terminaré siendo profesor los últimos días de mi vida. Y ante todo, pues felicitar este esfuerzo de carácter territorial y regional, porque soy de aquellos que tienen un sueño que si se llegan a firmar los acuerdos de La Habana y se abren las negociaciones con el ELN, tendremos que construir una universidad itinerante. Es decir, que esos profesores encapsulados en el centro y en sus burocracias citadinas empiecen a recorrer los territorios ensangrentados, creativos e imaginarios de Colombia. La cumbre agraria, étnica y popular, en su última negociación en el paro del 2013, logró arrancarle al gobierno algo que muestra esa sabiduría indígena, campesina y ancestral de este pueblo, de esta sociedad tan valiente y heroica. Y es arrancarle unas cumbres regionales de paz. La semana pasada tuvimos el privilegio de acompañar la cumbre de la Orinoquía, donde participaron cerca de 800 campesinos, indígenas, el gobernador de Arauca, el arzobispo, etc. Y durante 3 días discutimos el aporte de los territorios como una parte de la redención de la humanidad. Creo que estas 17 cumbres que se le arrancaron en esa negociación al gobierno nacional son una muestra de la gran preocupación del movimiento social real por apropiarse, yo diría en serio, de una pedagogía de paz que no sea solamente retórica, que no sea simplemente una cátedra jurídica de 2 decretos que ustedes ya conocen, sino una verdadera vocación donde la primera pregunta, nos lo recuerda el profesor Javier Echevarría, es ¿quién debe desatar, quién debe desencadenar la pedagogía de paz? Y Nicolás Morales, en un artículo bastante interesante de hace 2 semanas en la revista Semana, se hacía exactamente esa pregunta. ¿Sobre qué agente, sobre qué actor, con qué cualidades éticas debe agenciarse, aunque esa palabra no me gusta, el proceso larguísimo e itinerante de una pedagogía de paz? Y hacía un llamado a los profesores y a los intelectuales críticos de Colombia. La llamada pedagogía de paz no puede provenir de los funcionarios de los ministerios, no puede provenir de la alta oficina del comisionado y su burocracia, solo puede provenir de esa voz contrahegemónica y crítica, eso que Javier Muguerza llama la indisciplina del espíritu crítico, que de una u otra manera reside en las aulas universitarias, aún estemos en una etapa bastante difícil. Por eso, hablar del tema de la territorialidad, de la paz territorial en la Universidad de Cartagena,
hablar desde los Montes de María hasta el sur de Bolívar, yo creo que tiene un valor simbólico inmenso, pero que debe incrementar nuestra responsabilidad ética y política con la región. La Universidad de Cartagena tiene múltiples investigaciones de sus profesores y estudiantes sobre el conflicto que no han sido ni apropiadas, ni discutidas, ni divulgadas. Necesitamos hacer un mapeo, una cartografía sobre todo lo que se produce en la Universidad Pública Regional de Colombia. Y eso no lo va a hacer sino ustedes, estudiantes y profesores. No basta hablar de Kant, de Hegel, de Rawls, de Bátimo. No, también hay que entender, comprender que vivimos uno de los momentos políticos recientes más importantes de la historia de Colombia. Y Orlando Falsborda, en un bello texto que recomiendo mucho a nuestros costeños, que se llama La paz y la costeñidad, que es un bello trabajo de Orlando Falsborda, donde dice que los costeños y las costeñas somos pacíficos, y hace toda una matriz, un poco de nuestras divinidades de las aguas, de los ríos. Nos recuerda que la generación nuestra fracasó, pero no podemos darnos el lujo de otro fracaso. Si la universidad regional, el profesorado y sus estudiantes no empiezan a discutir en serio el tema de pedagogía de paz, en serio el tema de paz territorial, volveremos a fracasar. Y ahí sí serán otros 100 años de soledad sobre la tierra, pero la responsabilidad será nuestra. No es el momento para estar perdiendo tanto tiempo. No es el momento para dedicarnos al chateo y a los demás usos adictivo-compulsivos y evasivos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Quisiera empezar con una tesis, y es que desde el campo académico y del campo popular hemos podido más o menos mapear las diversas visiones sobre paz que están en disputa, pero no hemos podido mapear la disputa sobre la paz territorial. Cuando uno recorre estos territorios y este país, sabe más o menos que hay una cartografía. En la derecha hay dos visiones de paz. La visión del santismo, que es la paz del capital, que es la paz de alguna manera para la confianza inversionista y tramitar la crisis contemporánea del capitalismo. Y al lado de ella una segunda visión de paz que defienden sectores de extrema derecha, que han llamado la paz, pero sin impunidad, comprendiendo la impunidad simplemente como un acto casi de hiperagresividad. Si no hay cárcel, si no hay venganza, si no hay retaliación, habrá impunidad. Un lenguaje que se montó en la guerra preventiva contra el terrorismo, que se adaptó a la mentalidad contrainsurgente de Colombia, que viene desde la década del 30, como lo decía Gerardo Molina. Dos visiones de paz, y en el campo popular y de la izquierda, 4 visiones de paz que están también en pugna.
una primera visión que representan ciertos sectores, y es que el asunto de la terminación del conflicto solo le compete a los combatientes o a los que combinaron las formas de lucha. Por lo tanto, yo lo llamaría la idea de que el conflicto no les compete porque son otros los que fueron agentes de su desencadenamiento. Una segunda visión de que mientras haya capitalismo, mientras haya formas de explotación capitalista, la paz es una ficción, es algo que ni siquiera es de la naturaleza posible del capitalismo. Una tercera visión que está con el proceso, pero le ve demasiadas deficiencias a los acuerdos, demasiados límites, y entre ellos tal vez el límite mayor hoy gira en torno al acuerdo del punto 5 y la llamada Jurisdicción Especial de Paz. Y una cuarta mirada de la paz que considera que la terminación del más largo conflicto del hemisferio occidental puede abrir una grieta para una nueva correlación de fuerzas del poder popular hacia un proceso que asuma reformas, no revolución, en una etapa corta o mediana de tiempo. Una grieta de posibilidades, pero si hay una movilización social y una apropiación de los acuerdos para un proceso mucho más radical hacia un proceso constituyente. Me llamaba la atención que el propio Salomón Kalmanovich, en una de sus últimas columnas hablando sobre paz territorial, afirma que tarde o temprano Colombia ingresará en un proceso constituyente porque es ineludible. Ese mapeo no es exhaustivo, pero por lo menos tenemos una cartografía del debate contemporáneo. Si entramos al tema de la paz territorial, el mapeo es mucho más escaso. Por eso la intención hoy es empezar a hacer ese mapeo. Y ustedes que estudian Derecho, Historia, Filosofía, están obligados a aportar teórica y conceptualmente al movimiento social para ello. Yo diría que hay tres perspectivas de la paz territorial. La primera perspectiva la empezó a plantear desde hace más de 2 años el Alto Comisionado de Paz en sus conferencias universitarias en la Universidad de Harvard y en la Universidad Externado de Colombia, con el título La Paz Territorial. En ese sentido, una vez iniciados los diálogos, la clase dominante de este país ya estaba construyendo la disputa ideológica por la paz territorial. Yo llamo a esa visión una visión neoinstitucionalista de la paz territorial, y voy a tratar de explicar por qué. Una segunda visión de la paz territorial está condensada en los trabajos del CINEP y fundamentalmente del padre Fernán González y su equipo de trabajo sobre el Estado y la paz territorial, que yo desearía llamar una construcción heterogénea desde los territorios. Y en el movimiento social real de América Latina y Colombia empieza balbucientemente a emerger una mirada que no acoge las dos anteriores, que yo quisiera llamarla una dimensión contrahegemónica de las luchas territoriales, utilizando la metáfora gramsciana de alguna manera de la necesidad de construir hegemonía mucho más allá de la coyuntura de corto plazo. La visión neoinstitucionalista, que en el fondo su tema fundamental es
territorios para el desarrollo capitalista. Sus núcleos fundamentales, yo diría que son tres. El primero, un enfoque de derechos. El segundo, una concepción de instituciones fuertes. Y el tercero, una relectura bastante amañada de John Rawls y su teoría de la justicia. La paz territorial, cito textualmente al comisionado Sergio Jaramillo, en su esencia es para reforzar normas y hacer valer los derechos constitucionales existentes. Cuando define de manera sintética, plantea esa idea nuclear. ¿Cómo es esta visión de paz territorial? Primero, un enfoque de derechos, garantizar por igualdad ante la ley, que los derechos constitucionales plasmados en la Constitución estén en todos los territorios. Segundo, para garantizar los derechos se necesitan instituciones fuertes y la fortaleza es concebida como que existan entidades, prácticas y normas para la regulación de la vida pública. Ese debate de Popper, ese debate de Free, bueno, ese debate larguísimo en la filosofía política de si las instituciones actúan o cuasi actúan, son los individuos o las instituciones. Son fuertes si hay entidades, si regulan normas y se inciden en la vida pública. ¿Cuáles son las fallas de la institucionalidad? Fundamentalmente tres. Fallan en su capacidad de producir bienes públicos, una idea economicista. Dos, fallan en la satisfacción de los derechos constitucionales en todo el territorio y fallan en asegurar las condiciones para tramitar las demandas políticas. Dice el comisionado, tenemos que aprovechar el momento de la paz para alinear incentivos y desarrollar instituciones como las hemos concebido fuertes en los territorios. ¿Cómo? En tres fases. Y este es uno de los debates largos de la paz territorial. Primero, terminar el conflicto no equivale a la paz. Por eso la primera fase es terminar el conflicto. Segunda, diálogo en los territorios. Y tercera, construcción ahora sí de la paz. En la cronología mental de las clases dominantes, ese proceso se llevaría 10 años en temporalidad. El modelo centralista, dice el comisionado, unos funcionarios que aterrizan como marcianos entre las comunidades para traer el Estado, traerlo físicamente, quedó en el aire. El Estado así nunca va a llegar. Tampoco se trata de que las comunidades se organicen por su cuenta, porque eso llevaría a la fragmentación. Necesitamos un nuevo acuerdo entre el Estado y las comunidades para establecer las reglas de este acuerdo. ¿Cuáles son los mayores obstáculos? Creo que un discurso institucional siempre subraya eso y ustedes todos y todas lo saben. La corrupción, el clientelismo, los intereses creados y el crimen organizado. Es como si las fallas fundamentales fueran problemas individuales subjetivos. ¿Cómo reconciliarnos? Uno, vencer la desconfianza. Los 4 asesores de Harvard que hoy tiene el alto comisionado, todos profesores recién importados, entre ellos Lenderach,
y un grupo que produce bastantes cosas para estos asesores, es cómo volver a ganar confianza. Segundo, repensar los procesos de reincorporación de las guerrillas, ofreciéndoles oportunidades de vida. Y tres, construir espacios de discusión, una esfera pública deliberativa. ¿Qué es la justicia? Y ahí uno se sorprende la definición de justicia. Yo no sé qué diría John Rawls, pero creo que no estaría en ningún momento de acuerdo. Justicia es un sistema equitativo de cooperación en el tiempo para observar normas y procedimientos con sus correspondientes derechos y deberes. El objetivo superior de la justicia es la reconstrucción equitativa del orden social existente y la cooperación en los territorios para establecer normas básicas de convivencia. Nunca se habla de concentración de la riqueza. Nunca se habla de justicia distributiva. Y ni siquiera, como plantearía John Rawls, ni siquiera se habla de bienes primarios bien distribuidos. Para esa visión, la paz territorial es enfoque de derechos. ¿Y por qué de derechos? Porque a veces los derechos, como lo había anunciado ya Marx en la cuestión judía, lo que hacen es no distinguir la emancipación humana de la emancipación política. Y a veces los derechos sirven para dividirnos. Y los únicos derechos que hay que aceptar no son los que emergen en la lucha social, sino los ya establecidos en la Constitución. Por eso el enfoque de derechos es el máximo peligro. La segunda visión, sostenida por el CINEP, en trabajos bastante rigurosos, hay que decirlos, que yo desearía llamar la heterogeneidad, desde una presencia diferencial en el Estado, considera que solo se puede hablar de paz territorial desde una doble perspectiva. Primero, gradualista. El llamado del CINEP es que si creemos que la firma del acuerdo inmediatamente produce la paz, estamos produciendo un acto de guerra y de desencanto. Debemos reconocer que esto va a ser a plazos, que esto va a ser muy lento y que la desesperación es la peor enemiga de este proceso de terminación. Y lo segundo, una escala territorial. Actualmente al CINEP, gradualista, pensar intervenciones graduales, a plazos, mediante la división en fases muy bien determinadas en los territorios. Segundo, reconocer el territorio como el escenario fundamental para resolver los problemas prácticos y más recurrentes en el posconflicto, que es el término que sigue usando el CINEP. ¿Cómo son los territorios? ¿Cuál ha sido la presencia diferenciada del Estado? ¿Cómo se han insertado al Estado o al proyecto nacional? Es fundamental. Pero también hay tres etapas. La primera etapa es empezar a corto plazo a implementar los acuerdos de La Habana, ante todo en las regiones donde ha habido órdenes contraestatales, una priorización de donde haya mayor informalidad y donde haya de alguna manera órdenes duales de poder dual antiestatal o jurisdicciones diferentes a lo estatal insurgentes, deben ser priorizados en el proceso. Segundo,
una tarea de mediano y largo plazo, construir la paz territorial. ¿Cómo? Diálogo intensivo, laboratorios, ahora les daré las recomendaciones que ellos señalan. Y la última, que le ponen mucho más tiempo, sería sembrar las bases de una paz multiniveles, territorial, nacional, local, etcétera, etcétera. La implementación es el momento en que la puja política es mayor. La política importa y hay que ponerle una atención prioritaria a la política. En la primera etapa de la paz territorial es clave hacerse preguntas como ¿qué priorizar en lo político? La literatura internacional, según el CINEP, nos ha señalado 3 grandes asuntos. Primero, hay que atenuar el papel de los opositores. Quienes se oponen pueden ser diversas formas de oposición. Stetman usa 3 tipologías de oposición. Opositores totales, que están decididos a usar nuevamente la violencia, la contrainsurgencia y el paramilitarismo. Hoy el país ha entrado, como todos y todas ustedes saben, en una etapa bastante difícil. En menos de 15 días ha habido 18 asesinatos. En el día de ayer fue asesinado un compañero en Arauca, escolta del Comité Permanente de los Derechos Humanos. 7 indígenas. Bueno, la situación es bastante complicada. Un segundo nivel de oposición son las oposiciones limitadas. Nos oponemos, pero no usaremos la violencia y la mentalidad contrainsurgente para la oposición. Y un tercer nivel de oposición son los opositores codiciosos, entre ellos mucha burocracia sobre el fenómeno de la paz y los negocios que se va a armar. Segunda línea, desmilitarización de la política. No en el sentido nuestro de una dejación social de la mentalidad contrainsurgente, sino en el sentido que si hay algo grave y difícil, es el tránsito de las armas a la política. Si hay algo muy difícil, son las expectativas del movimiento guerrillero, una vez en la vida civil, que en los primeros procesos electorales fracasen. Y algo también, una falla en el reconocimiento, por ejemplo, político de las guerrilleras combatientes. Es decir, que el fenómeno mismo del machismo no tenga políticas para que la política en el campo de género sea más importante. Y tercera línea, que me parece por lo menos realista, pero bastante problemática. Considerar que la paz se va a hacer viable solo con buenos políticos, con instituciones formales fuertes y con un dominio directo del Estado en los territorios, es confundir los medios con los fines y no reconocer la complejidad de los territorios. Por eso, desde la mirada del CINEP, hay que hablar de las élites regionales y territoriales reales, no de las deseadas por la voluntad. Por lo tanto, lo primero que hay que eliminar de nuestros imaginarios es que el orden está en el centro y el caos está en la periferia. Esas ideas muy de la violencia simbólica y cultural de la academia, de una especie de Bogotá y el centro ordenado,
y las periferias corruptas y caóticas no es ni real y además crearía el fracaso de la paz territorial. Las élites regionales, que han sido intermediadoras de la relación entre el Estado y los territorios, no son intrínsecamente violentas. Esa es la tesis del CINEP. Una cosa es la informalidad y otra es la violencia. Dos postulados para ello. Primero, hay que reconocer que la autoridad emanada de esos intermediarios regionales es importante y que no todas las élites territoriales y regionales le apuestan exclusivamente a la solución violenta. Y dos, hay que aprovechar, una tesis súper heterodoxa me parece, la enorme capacidad de adaptación e integrar las élites regionales a un horizonte reformista y ojalá constituyente. Quiere decir que este modelo un poquito de que la violencia está en lo regional y en el centro son seres de cuello blanco y absolutamente ajenos a la violencia es absolutamente falso. Recomendaciones. Recomendaciones de corto plazo. Primera, una estrategia de reincorporación de la insurgencia y las insurgencias que respete la dimensión identitaria de los combatientes. El debate de la identidad, de la cultura política en el núcleo del problema. Dos, impulsar laboratorios, no puedo detenerme, de democracia territorial. Tercero, construir consensos estratégicos gradualistas. Si pensamos que el conflicto más largo del hemisferio occidental se va a resolver sin gradualidad, sin tiempo, estamos contribuyendo al círculo infinito de la violencia. En ese sentido se necesita una cierta temperancia o frónesis, y es consensos por plazos, consensos por etapas, y no desilusionarnos ante el primer obstáculo y, digámoslo, ante el primer magnicidio. Cuando a la insurgencia le preguntaron, con la muerte de Cano, que hubiera podido ser previsible, ¿ustedes decidieron seguir? Dijeron, decidimos seguir. Porque no podemos seguir siendo cómplices de un orden dominante que usufructúa para el interés particular la guerra y la violencia. Al mediano plazo, ¿qué es mediano plazo para el CINEP? 10 a 20 años. Primero, repensar el esquema municipalista de descentralización. Hoy el profesor Darío Fajardo, en el seminario Marx Vive, nos explicó con todo detenimiento las 12 salvedades del acuerdo primero, que son realmente graves. Esas 19 páginas de esas 127 que hemos descubierto, hemos fracasado porque la apropiación social es mínima. Acabo de venir de Santa Marta en una asamblea de 400 instructores del SENA la semana antepasada y les pregunté honestamente, ¿se han leído algún acuerdo de las 127 páginas? Y honestamente los 400 me dijeron, no hemos leído ningún acuerdo, ninguno. Es preferible eso que un poco la farsa de que estamos leyendo, estudiando en grupos de estudio deliberativos los acuerdos de La Habana y todo el debate que vendrá, que ojalá sea pronto,
el ingreso del ELN. Como ustedes saben, Francisco de Rú estuvo visitando al Papa Francisco para que interceda y le haga la petición al ELN de un ingreso pronto al proceso de terminación del conflicto. 2. Mayor transitividad en los niveles territoriales. Lo municipal, lo regional, el sueño de Orlando Falsborda, las regiones, el tema de las regiones. 3. Fortalecer la representación política de las periferias rurales. Las circunscripciones especiales de paz, que aún no están acordadas, porque es una salvedad, ningún grupo político existente puede pretender aspirar a ellas, ni las FARC, ni la UP, ni el Polo, ni nadie, solo nuevos movimientos emergentes. Y 4, mejorar el principio de representación territorial. La tercera mirada, campo de la antropología, la sociología y el pensamiento decolonial latinoamericano, quisiera llamarla la dimensión contrahegemónica de las luchas territoriales y locales, partiendo de una tesis que comparto con muchos filósofos e investigadores. Ante la crisis civilizatoria, porque no estamos solo ante la crisis del capitalismo, lo que está en juego es el mundo de la vida. Nada más, si uno lee con juicio la parte sexta de Laudato Si, alabado sea Señor, el canto totalmente a Francisco de Asís, que andaba con las plantas, los animales, los ríos, el agua, uno entiende que lo que está anunciando ahí es la catástrofe. Si seguimos por el punto que vamos, como dijera Walter Benjamin, lo único que podemos hacer es ponerle un freno de emergencia al horror. Todos los diagnósticos son realmente difíciles. Lo que está en juego es la supervivencia misma del planeta. Las luchas locales son las que pueden redimir a la humanidad, no las luchas nacionales, no las luchas transnacionales. La dimensión planetaria de las luchas territoriales. No hay otra manera de defender el mundo y el planeta que luchando desde lo próximo, lo cercano, lo local. Hay que entrecruzar el saber real de los movimientos sociales y el saber académico. Ya lo planteaba el profesor Jürgen Habermas en esa obra del pensamiento posmetafísico. La filosofía contemporánea debe asumir la inversión del primado de la teoría por la inversión del primado de la práctica social. Son mucho más ricos en conocimiento de lo territorial los movimientos sociales que la universidad y la academia. Y en ese sentido podríamos empezar señalando algo que señala tanto Raúl Civechi como Arturo Escobar. Para ellos, la emblemática rebelión zapatista del 1 de enero de 1994 nos está mostrando el camino. No es la academia, no es el saber académico. Ese 1 de enero se levantaron en la selva lacandona de Chaspas y gritaron: ¡ya basta!, remitiendo a la sabiduría ancestral de los mayas. A pesar de más de 500 años de represión, explotación, marginación y genocidio, aún siguen allí los pueblos afianzados en la diferencia cultural. Ya basta quería solo decir esto: no queremos inclusión, no queremos enfoque de derechos, no queremos inclusión en su mundo, sino coexistir desde nuestra autonomía,
Luchamos por un mundo en el que quepan muchos mundos. No nos interesa la inclusión. Y en ese sentido, en Colombia, Arturo Escobar ha investigado de manera bastante profunda la nueva discursividad de los movimientos indígenas y el proceso de comunidades negras y su imaginario representativo del territorio. En los indígenas, el Yurumangui tiene fundamentalmente 4 componentes, aunque no se ha dicho de la manera que lo dice la academia. El primero, hay que potenciar los proyectos de vida y los proyectos del mundo de las comunidades, relevando siempre la cosmovisión ancestral. Segundo, la defensa del territorio como un espacio de vida que sustenta el proyecto desde una perspectiva hoy étnico-territorial. El tercero, una dinámica organizativa en torno a la apropiación y el control del territorio como base de la soberanía alimentaria y de la autonomía cultural y étnica. Lo cuarto, la participación en estrategias de transformación planetaria, pero desde lo local, desde lo territorial. El proceso de comunidades negras. El día lunes, el periódico del Espectador tuvo como imagen la alianza étnica entre el proceso negro y el proceso indígena, solicitando no tanta arrogancia a La Habana, solicitando por lo menos la mínima consulta a los territorios comunitarios negros y a los resguardos para decidir las zonas y territorios de paz. Fundaron el día martes una alianza interétnica desde el territorio y desde la cultura. El proceso de comunidades negras para Arturo Escobar, que no va nunca a Bogotá, pero ustedes se lo encuentran muy a menudo en Quibdó, en Mutatá y en todo el Chocó, investigando. Dice cosas del territorio como estas: la afirmación y reafirmación del ser negro es fundamental. 2, debemos tener un derecho a un territorio para ser y existir. Tercero, un derecho al ejercicio de la autonomía para poder organizarnos. Cuarto, un derecho a una visión propia de futuro, no inclusión. Y quinto, una identidad con las luchas de los pueblos negros del universo. ¿Qué ha aportado la discusión académica? Y ahí digo que esto está emergente, pero uno podría decir que la academia ya empieza, casi como dijera Hegel, la filosofía es como el búho que levanta su vuelo en el crepúsculo detrás de los movimientos sociales reales. La academia, Claxo, Flaxo, Felafax, toda la producción de Baudrillard, toda la producción de Ricoeur, toda la producción filosófica que piensa la memoria y el territorio, ya empieza a dar algunas pistas. La primera pista es la diferencia entre territorio, territorialización y territorialidades. Leo nomás una bella cita, bastante filosófica. El territorio es una categoría densa que presupone un espacio geográfico, físico y cultural que es apropiado. Y ese proceso de apropiación, territorialización, crea las condiciones para las identidades, territorialidades, las cuales están inscritas siempre en procesos dinámicos y cambiantes, en un determinado orden de configuración y topología social. Tenemos que pensar filosóficamente la diferencia entre territorio, territorialización y territorialidades, y en eso la filosofía aporta bastante.
Segundo, el territorio no es equivalente a la noción de tierra. Tercero, no corresponde a la concepción moderna del Estado-Nación. Cuarto, nunca se ve en términos de propiedad, aunque se reconoce la propiedad colectiva, sino de apropiación efectiva de tipo ecológico, cultural. 5, nunca tiene fronteras fijas, sino entramados porosos, nexos con territorios aledaños. 6, no es una especialidad cartesiana ni liberal, una especie de espacio inerte, independiente de la conciencia, medible y adjudicable por el derecho a la propiedad. No, de eso no está hablando el movimiento social real. ¿Qué nos está señalando también la academia? Que la conflictividad social contemporánea tiene los viejos conflictos, los conflictos típicamente capitalistas, pero también está emergiendo una nueva conflictividad que a veces la academia no ha logrado mapear. Así como no conocemos las culturas juveniles, tampoco conocemos la actual conflictividad. Son fundamentalmente los viejos conflictos de la desigualdad, los conflictos de la inequidad, eso que llamaría un poco de alguna manera la profesora Nancy Fraser, de alguna manera la cabeza trifronte de la justicia, ¿no? Los conflictos de distribución, los conflictos de reconocimiento y los conflictos de representación y participación política. Conflictos socioambientales. El profesor Renan Vega nos hizo una larguísima intervención en el seminario Marx Vive, donde nos señala cosas que la academia es la única que puede aportar. La diferencia entre guerras ambientales, guerras hídricas, guerras por los recursos naturales y guerras climáticas. Era sobre las guerras climáticas. Es decir, la paz territorial pasa por temas muy teóricos, pero también temas prácticos. Tenemos que dialogar mucho más entre los movimientos sociales reales y la academia. Por eso vuelvo un poco a mi sueño. Solo habrá construcción territorial de la paz si los profesores ya burocratizados de las universidades empiezan a asumir una actitud casi de pastoral hacia una universidad itinerante. La pedagogía de la paz no puede provenir de los burócratas, no puede provenir de las oficinas de los ministerios, no puede provenir de las oficinas del alto comisionado, solo puede provenir de esa que un día el maestro Federico Nietzsche llamó: solo los que estemos preparados para el horror, ingresemos al campo de la pedagogía. Muchísimas gracias.